Buenas. Estamos en Bobastro, provincia de Málaga, que fue el centro de operaciones y el último reducto de la rebelión de Omar Ibn Hafsun, cuyo nombre latino es Samuel. El objetivo de la explicación esta es establecer la relación entre la rebelión de Omar Ibn Hafsun y la sociedad comunal que había en el norte de la península ibérica. Se sabe que sabemos, o por lo menos eso sí se cuenta con objetividad, que Omar y su gente pues se sublevaron contra el califato de Córdoba. Inicialmente el emirato, luego el emirato se convierte en califato y durante 51 años se mantienen aquí. Lo que se enseña en las fotografías es el sitio donde estoy, pero esto es una parte pequeña de todo el conjunto. Todo esto es una sierra impresionante y más arriba encontramos lo que fue quizá el castillo roquero, el último castillo, pero más abajo pues esto podía ser un conjunto de murallas que llegaban muy lejos. Cuando uno sube arriba del todo, que esto está a media montaña, la iglesia que llaman rupestre o mozárabe está a media montaña, pues cuando uno sube arriba se da cuenta la visión que hay desde aquí, son muchos kilómetros y se dominaba el paisaje. Al mismo tiempo la entrada en esta fortaleza natural solo se podía hacer por lo que yo entiendo que es el lado sur, porque el resto son cortados en la roca que no eran asequibles a una intervención militar. Eso pudo permitir al levantamiento mantenerse más tiempo que otros que hubo contra el califato o contra el emirato, que duraron poco. Esto duró 51 años. Empieza, a ver si me acuerdo de memoria, en el año 880 y acaba en el año 928, me parece que es, cuando ya este hombre, Omar Ibn Hafsun, había fallecido y quienes mantienen su rebelión son su hijo y sobre todo su hija Argentea. Su hija Argentea es la, digamos, la más resistente a entregarse a las tropas del califa y la última que lo hace. La importancia que tiene este asunto es para recuperar la historia popular de Andalucía. Tenemos que recuperar los héroes populares que han ido creando a lo largo de los siglos al pueblo andaluz, oponiéndonos a una historia de reyes, de batallas, de califas, de emires, porque Omar Ibn Hafsun era una persona de las clases populares. Hay un sitio donde dicen que él era sastre. Se han dicho sobre él montones de cosas. Hay una avalancha de libros en el siglo XIX, por desgracia. Algunos novelistas le consideran pues un bandido típico de Andalucía, de lo que es la serranía de Ronda, donde él nació, y eso contribuyó mucho a enfollonar las cosas. Todavía ni mucho menos tenemos una visión objetiva de todo lo que sucedió, porque hay que hacer una selección de fuentes, es decir, hay que dejar a un lado las historias noveladas, las batallitas y todo esto para ir a la verdad histórica desnuda, que es lo que yo voy a intentar en esta intervención. Quiero decir que, por lo tanto, lo que yo diga aquí en muchas de sus partes ni es totalmente segura ni es totalmente definitiva, porque no tengo tiempo de moverme en este follón, pero hay algunas cosas muy importantes que hay que decir. En primer lugar, el levantamiento de Omar Ibn Hafsun es un levantamiento campesino, es decir, de aquellos sectores que estaban descontentos con el sistema tributario y con las atrocidades que estaba haciendo el emirato y el califato. En segundo lugar, es la defensa de una cultura que es la cultura ibero-romana, la vamos a llamar así, que estaba siendo aplastada por la cultura árabe que había llegado aquí, la cultura imperialista árabe. De ahí que él, cuando ya se libera de esta situación, deja su nombre árabe, que es Omar o Umar, como se dice ahora, y se llama Samuel. Es decir, él coge un nombre latino. Eso significa una reivindicación étnica. Las reivindicaciones étnicas y culturales son decisivas, porque a lo largo de la historia las revoluciones siempre han tenido un componente étnico. Es decir, frente a los imperios, que son totalizadores, que destruyen las lenguas, las culturas, como homogeneizan, las rebeliones son siempre la afirmación de lo local, de lo específico. Así lo tenemos, por ejemplo, en los levantamientos bagaudas, los bagaudas galos, ellos reivindican la lengua gala, que es una lengua celta. Los bagaudas vascones reivindican el euskera y lo salvan. Los rebeldes donatistas en lo que hoy es Argelia, ellos reivindican el amazic y la lengua de allí. Es decir, todas estas rebeliones
siempre cultural. Y yo entiendo que aquí sucede lo mismo. Es decir, sabemos por el apellido Ibn Afsun que él era de origen autóctono, porque Ibn es hijo de y Afsun es Alfonso. Es decir, él estaba refiriéndose a alguien que no había venido de fuera, sino que era un personaje nacido aquí, en contra de los que habían llegado de fuera, y por lo tanto él estaba defendiendo su cultura, ¿no? Y de hecho, cuando él retrocede a la versión de Samuel, pues entonces está creando la afirmación esta, ¿no? Él pertenecía al sector muladí. El sector muladí es aquellos que se habían convertido al Islam, pero no habían venido de fuera. Esto es una cuestión también importante. Y en tercer lugar, yo entiendo que él estaba impresionado y fascinado por lo que veía en los pueblos libres del norte. Veía que era una sociedad comunal, con un poder ínfimo e insignificante de reyes, donde había una presencia popular tanto en el terreno político a través del Concejo Abierto como en el terreno económico a través de los bienes comunales. Entonces, todos estos elementos hacia el año 800 fraguan en un gran alzamiento. La diferencia entre este y otros es que este dura y acaba conquistando casi la mitad de Andalucía. Ahora, esto lo he leído últimamente porque yo me había quedado en un tercio, pero ahora, una vez que se ha hecho más claro lo que él llega a dominar, pues resulta que es casi la mitad de Andalucía. Y hay un proyecto estratégico para acercar Córdoba, tomar Córdoba y acabar con la dominación árabe en Andalucía. Eso no culmina, no consiguen cerrar el cerco por el norte, pero sí lo cierran por el este, tomando Jaén, por el sur tomando todo lo que es esto, la Sierra de las Nieves, y yo entiendo que también por el oeste a través de cercar pues lo que sería en dirección a la actual provincia de Cádiz, ¿no? Este proyecto no culmina. Las razones las tendremos que ver. ¿Con quién podemos comparar la rebelión de Omar Ibn Afsun? Con Espartaco. Yo entiendo, es decir, la sociedad andalusí, si lo miramos objetivamente, es una sociedad esclavista, es una sociedad en donde es una heredera del mundo visigodo, y el mundo visigodo pues era una sociedad esclavista. Tenemos testimonios bastante claros de este asunto que se han querido ocultar, ¿no? Hoy día ya pues cada vez es más difícil porque las fuentes se están estudiando cada vez más, y entonces todos los que han falseado la historia de Andalucía presentando como una continuación del Andalus, pues hoy están en retirada, por suerte, y está surgiendo una interpretación de la historia más objetiva, ¿no? Es verdad que Omar Ibn Afsun de joven había participado en los ejércitos de emirales, de los emires, no sabemos con qué grado. Yo entiendo que cuando se da la insurrección no hay una decisión consciente, sino es un momento de desesperación por algo que no conocemos, y entonces la gente en los terrenos más montañosos se subleva, pero no lo hace con un objetivo estratégico, con un fin y en la fecha seleccionada, lo hace porque sí, ¿no? Es una explosión de ira. Y entonces buscan a alguien que tuviera experiencia militar para que les dirigiera, y ese alguien es Omar y su gente, porque cuando decimos a él que de ahora en adelante le voy a llamar Samuel por su nombre latino, pues entonces bueno, pues él estaba siempre rodeado de un grupo de gente que era, digamos, sus núcleos de oficiales o de gente que le ayudaba a dirigir las operaciones y a organizar política y económicamente. No sabemos gran cosa en el periodo de dominio de la gente de Samuel, cuál era la estructura económica, qué tipo de sociedad crean ellos, porque duró mucho tiempo y dominó mucho territorio. Yo entiendo que acudir a las fuentes originarias quizá nos pudiera dar algún indicio, es decir, se trata de coger los documentos y leerlos como se leen los documentos antiguos, muy despacio, porque cualquier detallito nos puede dar una idea, ¿no? Pero el hecho de que él mirara hacia el norte, ¿no? Pues eso es indicativo. ¿Hacia qué norte miró? Se dice que él estuvo en contacto con Asturias, ¿no? Que entonces era un territorio totalmente rebelde y hostil al Andalus. Pero yo creo que no, porque Asturias está muy lejos, los Montes Cantábricos. Yo más bien creo que estuvo en contacto con Castilla, e incluso la iglesia que tenemos aquí tiene alguna similitud, aunque yo lo digo con muchas dudas, con iglesias llamadas mozárabes de Castilla, como es San Cebrián de Mozote, que está en la provincia de Valladolid, y bueno, aquella es una iglesia que todavía tiene culto, o sea, no como esta que es una ruina, aquella es una iglesia tal cual, ¿no? Pero claro, una vez vista esta iglesia tiene una gran complejidad y yo no me atrevería a definirla en qué periodo. Hay una versión que dice que es del siglo VII, sería antes de la llegada del Islam, por lo tanto, y otros que dicen que es del siglo IX, X. Bien, me declaro neutral en ese debate porque no creo que ni los unos ni los otros aporten datos suficientes, y eso pues ya veremos más adelante, ¿no?
Entonces, de todas estas rebeliones que van construyendo la Europa moderna como una sociedad de las libertades y del autogobierno popular, tenemos que situar ahí la rebelión de Samuel o Omar. La comparación con Espartaco es interesante porque también, igual que Espartaco, esta rebelión acaba mal, es decir, es vencida. En el año 928, pues Bobastro, donde estamos ahora, se rinde al califa, ¿no? Y entonces hay dos bandos dentro de los rebeldes: el bando capitulacionista, que es el hijo de Omar, que ya Omar había muerto 11 años antes, y el bando resistente, que es su hija Argentea, que quiere seguir luchando. Pero en algún momento probablemente Argentea quedará en minoría y entonces se rinden, ¿no? ¿Por qué fracasaron? Pues hay muchas rebeliones en la historia han fracasado y eso no les quita grandeza, ¿no? Espartaco siempre será un héroe de la gente decente y honrada del mundo, aunque solo duró 2 años y acabó en una matanza, ¿no? Una matanza tremenda. La última batalla pues murieron todos, ¿no? También, por ejemplo, los rebeldes donatistas en el norte de África, que es un movimiento maravilloso, que está donde hoy es Argelia, pues ellos también luchan durante 300 años, primero contra el mundo romano, porque ellos querían que las riquezas de esa zona no se llevaran a Roma, el trigo, sino que quedaran allí, lo que es lógico, ¿no? Ellos defendían frente a la imposición del latín lo que hoy es la lengua de allí, que es el amazigh, ¿no? Son rebeliones que siempre tienen unas características: la afirmación de lo local, la negación de los imperios, de las culturas que existen frente a la imposición cultural y todo esto, ¿no? Y siempre responden al mismo patrón que está en la noción misma de libertad, ¿no? Entonces, en el momento de la rebelión, pues yo entiendo que fue espontánea y que él fue llamado para dirigir una lucha que él no había decidido, porque en el momento del alzamiento el emirato, que entonces todavía no era califato, tardó un tiempo Abderramán en declararse califa, no estaba en crisis, es decir, la sociedad andalusí no estaba en crisis. Entonces, pretender que una rebelión triunfe en un momento de estabilidad política y económica no tiene sentido. Es decir, bueno, tiene sentido como un acto de rabia, de desesperación, pero no si luchamos para ganar. Y siempre hay que luchar para ganar. Esto es muy distinto de lo que hacen los bagaudas vascones, que ellos esperan el momento óptimo en que el imperio romano se está desmoronando, en que los hunos están atacando por el este, en que las legiones se han ido al este, a Hungría, a combatir a los hunos, en que hay un vacío militar en la península ibérica y ellos se alzan y eso es lo que les permite la victoria. Pero aquí no se da nada de eso, aquí no hay nada de esto, ¿no? Simplemente con que hubieran esperado 20 años más, hubieran seguido haciendo trabajo político, organizativo, hubieran encontrado un momento de crisis muy grave del califato que les hubiera permitido triunfar, que es el momento de la batalla de Simancas. La batalla de Simancas es una derrota colosal del califato. Simancas es un pueblo hoy existente de Valladolid, en la cual los ejércitos califales quedan destruidos y el califa Abderramán III se escapa por los pelos, es decir, van a por él, pero se considera que allí perecieron 60.000 miembros de su ejército. 60.000 para los estándares antiguos es una verdadera barbaridad, ¿no? Es una batalla que dura 3 días y que desde el punto de vista del arte de la guerra es sencillamente genial y que es llevada adelante por las milicias concejiles navarras y castellanas con una pequeña ayuda leonesa, una ayuda muy pequeña. Bueno, entonces en ese momento, cuando el califa vuelve con unos 300 soldados, que es todo lo que le quedó de su flamante ejército, ese hubiera sido el momento. Pero en ese momento, claro, hasta entonces, desde la derrota de Bobastro, lo que hace el califato, lógicamente, como hacen siempre los imperios, es ir destruyendo a la gente que había estado implicada. Se les va persiguiendo, se les va encarcelando o se les va matando, como hacen con la hija de Omar y Fasún, ¿no? Con Argentea. Entonces había producido un vacío de fuerzas revolucionarias, estas estaban derrotadas, no sabían qué hacer. Y entonces ese momento es un momento que no saben aprovechar. Los cambios sociales no se hacen a voluntad cuando uno quiera, se tienen que dar ciertas condiciones. A veces ciertas condiciones, crisis económica, crisis política, incluso más adelante, a partir de ahí, el califato entra en crisis también porque muchos sectores del mundo andalusí no admiten el centralismo califal. El centralismo califal les parece horrible, todos los alimentos, todos los bienes, toda la riqueza se concentra en Córdoba. ¿Y el resto qué? Y es de donde va a salir el fenómeno de los reinos de taifas. Los reinos de taifas es un proyecto de un Andaluz descentralizado. Pero eso, hay un conflicto entre los centralistas cordobeses y los descentralizadores taifas, ¿no? Entonces ese hubiera sido también un buen momento en el que el enemigo está dividido y enfrentado por un problema estrictamente político. Pero
Aquí no es así. A veces las rebeliones populares pasa eso, lo mismo le pasa a Espartaco. Espartaco está en su escuela de gladiadores allí y de repente pues hay una pelea, matan a los que les están guardando, hemos ganado. Y luego se les van juntando gente, algo que ellos no tenían proyectado, ¿no? Sucede lo mismo. En el siglo I antes de nuestra era, cuando Espartaco se subleva, Roma no estaba en crisis, ellos no podían ganar. Y yo creo que Espartaco, que era un gran estratega, se da cuenta. Y de hecho, él lo que hace es irse al sur para escapar. Él espera que vengan una gente con barcos y le saquen de allí. Ellos saben que no pueden ganar, se quieren ir. Y es lo lógico. Si no puedes ganar, es una... Pero los otros, por miedo a que luego los romanos les pillaran y les machacaran, no aceptan el recoger a la gente de Espartaco. No llegan los barcos y, aunque les habían prometido muchas riquezas y tal, no les recogen. Entonces la segunda maniobra de Espartaco es ir hacia el norte para cruzar los Alpes, pero eso es demasiado complicado, tienen que pasar cerca de Roma y allí es donde les espera el ejército romano para darles la batalla final en donde los destroza, los mata a todos, ¿no? Entonces esto indica cómo hay que plantearse las transformaciones sociales y cómo a veces la urgencia pues no siempre es buena para los libros de historia, queda bonito, ¿no? Pero no siempre es el mejor camino. Así pues, si nosotros estudiamos el problema del comunal en la península ibérica, tenemos que pensar que esto es una rebelión comunal derrotada. ¿Tenemos datos al respecto? Tengo que decir que concluyentes no. O sea, yo no puedo decir con claridad que el objetivo estratégico o el programa económico, político y cultural de la gente de Samuel Omar fuera ese, pero yo me inclino porque las referencias a que él estaba en contacto con los pueblos del norte, con la gente del norte, sí se repiten. O sea, hay varias fuentes que lo indican, ¿no? Luego, claro, también es verdad que en el norte no hacen nada para ayudarlos militarmente, que esto también es criticable, es decir, no se ve ninguna operación militar que cruzando el Duero, porque los pueblos del norte estaban al norte del Duero, hubiera hecho alguna presión sobre la frontera andalusí para que no concentraran las tropas aquí. Es decir, la gente del norte se mantiene impasible ante lo que está aquí pasando. Y de hecho, en sus crónicas yo entiendo que ni se les cita nunca. O sea, a veces tiene la sensación que ni se enteraron de lo que estaba aquí pasando, ¿no? Pero claro, estos parece que sí intentaron o mandaron algún mensajero, mandaron cartas, algo hubo, porque en las fuentes se repite, ¿no? En el norte la sociedad en el siglo X estaba ya muy avanzada, ¿no? Ya hay montones de documentos que se refieren al comunal, incluso ahora se están sacando documentos del siglo IX, precisamente en la Ribera del Duero, que se refieren a cómo se organizaba el comunal, el concejo abierto de vecinos y los sistemas de ayuda mutua y cooperación. También hay bastantes de estos documentos en Cataluña y en la zona castellana del Duero. Yo entiendo que aquí probablemente no fuera de otra manera, porque lo que es cierto es que el apoyo es enorme. Sí, llega un momento que ellos se hacen con el control de la mitad de Andalucía. Hay que tener en cuenta que el poder andalusí militarmente era el más importante de Europa entonces. No había en Europa ningún poder militar, porque ellos tenían un sistema muy curioso. En las minas de Sudán, allí con el trabajo de los esclavos negros, extraían una gran cantidad de oro, con el cual compraban esclavos en el este de Europa, pagados en oro, que eran los famosos eslabones, con V, eslabones, o sea, esclavones, a los que traían aquí y les preparaban militarmente, porque las tropas del califa eran básicamente eslabones, o sea, gente que no entendía ninguna de las lenguas de la península ibérica, que vivían aislados y que entonces eran invulnerables a los problemas de la gente. Aquí se les procuraba mantener aislados. Entonces, eso hacía que el ejército del califa fuera muy potente, porque eran soldados profesionales, inicialmente comprados. Los caballeros teutónicos los capturaban, los cazaban, hay que decirle la palabra, en lo que hoy es Estonia, por ahí, ¿no? Por Rusia. Los trasladaban a Génova, de Génova los metían en barcos y los traían aquí al Andaluz. Daros cuenta hasta qué punto ya funcionaba Sudán, los países bálticos, o sea, realmente era impresionante el sistema de intercambio, ¿no? Pero en la parte norte no había eso, no había ninguna mina de oro ni nada de eso, o sea, allí era la gente la que luchaba, ¿no? Y entonces en la batalla esta de Simancas sustituyen su relativa debilidad en el sentido numérico, incluso por una estrategia muy afinada. Y entonces consiguen infligir una derrota decisiva que cambia la historia del mundo, porque es la primera vez que un ejército musulmán es derrotado y destruido en campo abierto. O
decir, no es una escaramuza que les hace retroceder, sino una derrota aplastante, una derrota de exterminio, en la cual el mismo Al-Berrahman se escapa por los pelos, porque él huye a caballo, no se pone ni la armadura, porque su guardia le dice fuera, venga, no te da tiempo a nada, déjalo todo y sal corriendo de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente eso es muy importante. Entonces, la marea de la historia cambia, ya no es el sur que domina sobre el norte, sino que el norte ha demostrado que, cuidado, que nosotros somos fuertes, ¿no? Esto sucede en el año 939, es decir, 11 años después de la derrota de Bobastro. Si ellos hubieran aguantado un poquito más, se hubieran encontrado con una debilidad militar de el califato, ¿no? ¿Por qué la batalla de Simancas? O sea, el negocio fundamental del califato era la captura de mujeres para venderlas como esclavas en los territorios del norte. Eso era el negocio principal. Se hacían incursiones veraniegas y entonces capturaban mujeres. Y estas mujeres eran vendidas en todo el Mediterráneo, se les llevaba hasta la India y a muchos sitios, ¿no? Entonces hay un momento que este acto terrible que duraba siempre de mayo hasta octubre, los pueblos libres del norte creen que lo pueden evitar y entonces presentan batalla, porque en los años anteriores lo que hacían era esconderse. Es decir, venían las tropas califales y bueno, se encerraban en las montañas, huían, lo evitaban como podían, pero siempre se capturaban mujeres, miles de mujeres, docenas de miles. Entonces hay un momento que dicen, ahora ya no nos vamos a esconder. Entonces actúan de una forma muy estupenda. Primero obligan a Al-Berrahman III a situarse frente a la fortaleza de Simancas, que es inexpugnable, meten allí no muchos combatientes, pero sí decididos a morir, y entonces en el intento de tomar Simancas, Al-Berrahman III y su ejército se desgasta, porque están día tras día allí y no lo logran. Hacen un desierto estratégico a su alrededor, lo limpian todo de forraje, de alimentos y tal, de tal manera que llega un momento que las tropas califales no tienen que comer, ¿no? Cuando ya las tropas están desgastadas, han tenido algunas bajas, aunque pocas, no tienen alimentos, su ganado está exhausto, los caballos y tal, entonces es cuando lanzan el ataque al campamento. Ese es el momento número 2 de la batalla, un ataque al campamento, pero ese ataque no es un cerco total, sino les dejan un agujero en el sur del campamento, era circular, para que huyan por ahí. Entonces pegan un empujón fuerte por el norte y los otros salen por el sur. El objetivo de eso es a que un asalto frontal sin salida hubiera significado muchas bajas para los asaltantes. Pero claro, cuando los otros, o sea, las tropas califales ven que hay un sitio que no hay enemigos, pues huyen por allí. Y entonces ahí empieza el tercer momento de la batalla, que es cuando en la huida los van matando. Al día siguiente, una parte de las tropas califales se reagrupan e intentan hacerles frente, pero ya tienen muchas bajas, están exhaustos y son derrotados de nuevo. O sea, que la batalla de Simancas en realidad son dos: la batalla de Simancas y 2 días después la batalla de Al-Ándega, que no se ve muy bien dónde está, pero más o menos el sur de la provincia de Soria. Entonces, Al-Ándega nunca se ha conseguido decir cuál es el sitio exacto, y a partir de ella pues es la catástrofe, ¿no? Al-Berrahman III huye. Entonces, hay que decir que la mejor versión de lo que todo esto está en un historiador hispano-musulmán, que es Ibn Hayyan de Córdoba, es el que cuenta esto, porque los pueblos del norte solo te dicen, año tal, pues viene Al-Berrahman, les derrotamos y se van. Eso, las crónicas eran así, de tristes. Sin embargo, Ibn Hayyan de Córdoba, cuyo abuelo había sido ministro de Al-Berrahman III, él cuenta con detalle lo que sucedió y presenta a Al-Berrahman III como un canalla, porque él dice, su guardia personal, que es la que le salva de morir en Simancas, es a la que luego culpa de la derrota, porque claro, el pueblo cordobés dijo, ¿qué ha pasado? Porque el pueblo cordobés dijo, mi hijo ha muerto, mi padre ha muerto, mi hermano ha muerto, ¿quién tiene la culpa? Entonces Al-Berrahman III dice, estos tienen la culpa. Entonces Ibn Hayyan dice, primero, ellos no habían hecho nada porque ellos eran solamente ejecutores, no habían tomado decisiones. Dice, y ellos les salvan. Y entonces cuenta cómo en la salida de Córdoba van crucificando, porque el mundo andalusí, la muerte era por crucifixión, que es una muerte horrible porque te dejan colgado en la cruz 2, 3, 4 días hasta que fallece, a los que la habían salvado. Entonces es muy interesante que Ibn Hayyan de Córdoba, que es un musulmán ortodoxo de toda su vida y que lo fue, nunca presenta positivamente a Al-Berrahman III, siempre negativamente. Le presenta como un racista, como un borracho, como un personaje horrible y tal. Entonces es muy importante ver que el adversario de Omar Ibn Hafsun es ese sujeto.
que eso es muy importante porque eso le da fuerza a la rebelión de Omar y Sassoon, ¿no? Mucho más proveniendo de una fuente que es, bueno, al fin y al cabo Inja Jan era un hombre de la aristocracia cordobesa de la época, no era un pelanas, era un tío que su familia pues era de la élite, ¿no? Su abuelo y tal, y él lo cuenta todo esto, ¿no? Entonces, todo esto es la recuperación de la verdadera historia de Andalucía frente a los mitos que se han ido creando sobre autoridades, sobre jefes, sobre tal, ¿no? Autoridades andalusíes y tal. Y sería muy importante, yo animo a que quien escuche esto, que se busque precisamente la historia de Inja Jan sobre, que se llama Crónica del Califa Abdurrahman III al-Nasir o al-Nasir del año tal a cual, ¿no? Entonces que lea lo que cuentan. No es una traducción del árabe muy buena, por lo menos la versión que yo he leído está muy bien traducida, y esto nos situaría aquí. Hay una versión que a mí ya me parece delirante. Bueno, vivimos en un país de gente que está delirando, ¿no? Que dicen que el mundo andalusí también conoció el comunal. Vamos a ver, hay varios tratados de derecho islámico y entonces en ninguno de esos aparece nada del comunal. Yo ahora no recuerdo porque el nombre en árabe es muy complicado para mí, pero hay uno que se llama Compendio de Derecho Islámico. En el Compendio de Derecho Islámico no aparece para nada el comunal, ¿no? Entonces eso es una cuestión a tener en cuenta. Es como los que dicen, es que el comunal es de origen visigodo. Vamos a ver, el Foro Juzgo, que es la ley visigoda, no cita para nada el comunal. Y es un libro de leyes completo, ¿no? Daros cuenta que ahora incluso la Constitución española dedica un capítulo al comunal y la ley de bases del régimen local también. Un asunto tan importante siempre habría aparecido en la legislación. Luego, el comunal es una creación popular y no de un poder oligárquico horripilante como eran los visigodos, que eran horripilantes, los que he dicho de Abdurrahman III, pero vamos, no veas tú los otros yo no sé quién era peor, ¿no? Entonces, pero en ninguno de los documentos legislativos de uno y otro aparece el asunto del comunal, ¿no? El comunal empieza a aparecer en documentos del siglo IX por primera vez. Yo entiendo que es anterior. ¿Cuándo anterior? Pues es un resultado de lo que es el alzamiento Bagauda en el siglo V, que es un alzamiento victorioso, de ahí que la expresión para el derecho consuetudinario en el País Vasco sea derecho pirenaico, porque es el derecho pirenaico el que estructura el comunal, ¿no? Derecho pirenaico y derecho consuetudinario son términos sinónimos. Y llegados aquí, pues nada, a mí me gustaría que se considerara a Omar Ibn Sassoon Samuel pues un héroe del pueblo andaluz del siglo X, alguien que se subleva por lo que él cree que es justo y que lucha toda su vida, porque él muere en la lucha, pero quizá no con la eficacia, con el análisis estratégico, con la voluntad de vencer. En la historia ha habido muchos acontecimientos así, tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras, ¿no? Quizá él se vio obligado a asumir la dirección de la rebelión en un momento en que la rebelión ya se había producido. Esto significaría un cambio importante para la historia de Andalucía y nos ayudaría a entender mejor por qué incluso hoy todavía existe mucho comunal en Andalucía, en algunas áreas como Cádiz, como Jaén, hay pueblos que son muy importantes. Ahí está el dato que ya he citado muchas veces, que en Jerez de la Frontera, en el año 1800, o sea, muy recientemente, el 95% de la tierra era comunal, según los padrones de control de la tierra o de definición de la naturaleza jurídica que tenemos, ¿no? 95%. Luego todo eso viene la desamortización, la venta de comunal por el Estado español y todo eso lo va privatizando, ¿no? Hasta que se crea la sociedad latifundista actual. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya aportado, os haya permitido entender otra versión de los acontecimientos y nada, pues seguimos luchando por el comunal. Hasta luego. La Alta Edad Media, el Andaluz, lo que significa los pueblos libres del norte, lo que otros llaman los reinos cristianos, que yo no quiero emplear esa expresión porque es una expresión religiosa. Yo quiero definir a los pueblos del norte como reinos políticos. También había allí bastantes musulmanes. Muchas ciudades castellanas del siglo X, en Toledo, por ejemplo, no está muy claro quién era más numeroso, los musulmanes o los cristianos, por lo tanto prefiero definirlo en términos políticos. Así pues, en este libro mío, que se llama Tiempo, Historia y Sublimidad en el Románico Rural, pues aparece estas cuestiones explicadas. Me falta hablar más de la Revolución Bagauda, porque yo entonces no la tenía claro. El conocimiento de las cosas no viene de golpe, se requieren muchos años, muchos estudios, muchas reflexiones. Al principio lo que es un poquito de entender para que se convierta en un algo más
pueden pasar 5 años, o por lo menos a mí eso me ha sucedido. Y aquí podéis encontrar cosas, algunas os resultarán interesantes, por ejemplo, sobre un balance de la supuesta maravilla que era la ciudad de Córdoba en el siglo X. Yo me planteo cómo puede ser que haya una ciudad que tenga 1000 baños. Alguien ha pensado en la cantidad de leña que era necesario para mantener esos 1000 baños activos, en la cantidad de madera que se necesitaba y alimentos a cargar hasta allí. Eso es inviable. Se nos han contado unas historias que son imposibles desde el punto de vista del abastecimiento de una ciudad tan grande, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que abrir los ojos y pensar siempre críticamente. Tenemos que tener mucho cuidado con los mitos, con las narraciones. Los mitos están bien como novelas, pero no como historia creíble. Y esa es la cuestión. Bueno, pues nada más. Ahora ya se acaba de verdad.